Muy buenas noches, profesor. Hoy vamos a presentar el entregable número uno de matemáticas, regla de tres compuestas. Los integrantes son Gianfranco Zorrilla Vega, que es mi persona, Silvano Eduardo Cueva Cristóbal, Jeremy Acosta Mesa. Siguiente, por favor. La introducción. El informe que se les presentará del día de hoy está basado en el planteamiento de una situación problemática en esta sesión. Este planteamiento de regla de tres compuesta es fundamental en matemática y se utiliza cuando se intervienen más de dos magnitudes y se quiere haya una incógnita teniendo todas las obras cantidades de las magnitudes. Este proyecto de enseñanza-aprendizaje recopila las informaciones que se requieren para la solución del problema o tareas planteadas en el proyecto de aprendizaje. Para ello, hacen uso de las diferentes fuentes de información, libros técnicos, revistas especializadas, manuales, videos, internet, etc. Esta área de estudio es esencial para comprender y aplicar conceptos matemáticos en situación del mundo real. Siguiente. Objetivo del trabajo. Que los aprendizajes logren desarrollar sus capacidades para desarrollar problemas. Los estudiantes serán capaces de elaborar un procedimiento para resolver problemas de la regla de tres compuestas, presentándose un informe escrito considerando los aspectos de calidad, aplicar la propiedad de la regla de tres compuestas para aplicar en el problema y darle solución, comprender conceptos como magnitud, magnitud directamente proporcional, magnitud inversamente proporcional, regla de tres simples y regla de tres compuestas, etc. Siguiente. El problema a desarrollar es el siguiente. La empresa Embutidos El Paraíso tiene una bomba de 4 kilowatts de rendimiento y transporta en una hora 180 metros cúbicos de agua a una altura de 6 metros. Pero se necesita adquirir una bomba capaz de transportar en una hora 270 metros cúbicos de agua a una altura de 8 metros. Las preguntas son, ¿cuál es la capacidad de rendimiento de la bomba necesario a comprar? Grafique correctamente los símbolos y signos del problema planteado. Utilice los colores apropiados para resaltar y comprender la respuesta del problema. Siguiente, por favor. Fase 1. Informar. Estrategia de solución que hemos implementado. Magnitudes. Regla de 3 y regla de 3 compuestas. 1. Magnitudes. Magnitud es una propiedad matemática, física, química o de cualquier otra naturaleza que pueda ser medida y expresada numéricamente. Las magnitudes pueden ser de diversos tipos, como magnitudes físicas, longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa, magnitudes geométricas, área, volumen, etc. Las magnitudes se caracterizan por tener una calidad y una unidad de medida. Las 7 magnitudes fundamentales. Magnitud, longitud, que por nombre tiene metro. Su símbolo es M minúscula, su dimensión es L mayúscula. La magnitud masa, por nombre tiene kilogramo, su símbolo es K mayúscula, G minúscula. Su dimensión es M mayúscula. La magnitud tiempo, su nombre es segundo, su símbolo es S minúscula y su dimensión es T mayúscula. La temperatura termodinámica, su nombre es Kelvin, su símbolo es K mayúscula y su dimensión es θ. Intensidad de corriente eléctrica, nombre ampere, su símbolo es A mayúscula y su dimensión es I mayúscula. Intensidad luminosa, su nombre es candela, su símbolo es C minúscula y D minúscula. Su dimensión es J mayúscula. Su cantidad de sustancia, su nombre es mol. Símbolo mol minúscula, tal cual. Dimensión N mayúscula. Magnitudes proporcionales, que lo planteó Carreo, que acá nos sacamos la información
de un youtuber llamado Carreón, Daniel Carreón 2022. Un poquito más abajito, por favor, para leer esa parte. Ya. Una magnitud proporcional es aquella que guarda una relación de proporcionalidad con otra magnitud, lo que significa que su valor es directamente proporcional o inversamente proporcional al valor de otra magnitud. Siguiente. Magnitudes directamente proporcionales, que por siglas tiene D mayúscula y P mayúscula. Esta información la hemos sacado del youtuber Carreón, Daniel Carreón, en el año 2018. Dos magnitudes, A mayúscula y B mayúscula, son directamente proporcionales, como por siglas tenemos D mayúscula y P mayúscula. Si al aumentar o disminuir una de ellas, la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción. Ok, acá tenemos el procedimiento. Un ejemplo de cómo es. Entonces sería, dos magnitudes son directamente proporcionales. Si al representarlas gráficamente obtenemos una línea recta que pasa por el origen. Acá podemos observar el gráfico. Ejemplo, una paleta cuesta 3 pesos, dos paletas cuestan 6 pesos y 3 cuestan 9 pesos. ¿Cuántos pesos costarán 7 paletas? Acá podemos verlo en la información hecho en gráfico. Que una paleta cuesta 3 pesos, dos paletas 6 pesos. Entonces cada paleta está 3 pesos y acá está el gráfico, ¿no? Acá lo podemos ver, que es un gráfico magnitud directamente proporcional. Más abajo, por favor. Ya, le paso a mi compañero Jeremy Acosta. Muy bien. Magnitud es inversamente proporcional, que se describe como IP. La información la sacamos de Carreón, de Daniel Carreón de 2021. Dos magnitudes ustedes son inversamente proporcionales, IP. Si al aumentar o disminuir una de ellas, la otra disminuye o aumenta en proporción inversa. Por eso vemos que se coloca A inversamente proporcional a B. Dos magnitudes son directamente proporcionales y al representarlas gráficamente tenemos una curva llamada hiperbola. ¿Cómo vemos en la imagen? Ejemplo, tenemos 6 caramelos y queremos repartirlos en partes iguales en una cantidad de niños. Si hay un niño, él se queda con 6 caramelos. Si fuesen 2, se reparten 3 caramelos cada uno. Y si hubiese 3, se repartirían 2 caramelos cada uno. ¿Cuántos caramelos le tocará a cada niño si hay 6 niños en la sala? De esa manera procedemos a hacer esta operación. Como vemos, 1 por 6 igual a 6. Y podemos representarlo en que x por 6 igual a 6. De esa manera hacemos que x es igual al 6 que está multiplicando, pasa a dividir como vemos acá. Y eso nos da la respuesta de que x es igual a 1. En conclusión, en la cantidad de niños, sea 1, y en la cantidad de dulces, si son 6 dulces, a un niño, si hay un niño, recibe 6 dulces. Si son 2, recibirían 3 cada uno. Si son 3 niños, recibirían 2 cada uno. Y si son 6 niños, recibiría un dulce cada uno. Como vemos en la imagen, es un gráfico de magnitudes inversamente proporcional, de lo mismo que le acabo de explicar hace un instante. Muy bien, ahora la regla de 3. Es una de las más usuales aplicaciones de la proporcionalidad, que consiste en calcular el valor desconocido de una magnitud relacionado en dos o más magnitudes, y esta puede ser regla de 3 simple o bien regla de 3 compuesta. Regla de 3 simple directa. Igual esta información la sacamos de Daniel Carreón de 2021. Es cuando intervienen dos magnitudes proporcionales de las cuales se conocen 3 valores, dos pertenecientes a una de las magnitudes y la tercera a la otra magnitud. Y debemos calcular el cuarto valor. La R3S se plantea como dado, las magnitudes que intervienen son directamente proporcionales, pero se escribe directo. Acá tenemos magnitud 1, que es representado como A, y la X, que es lo que queremos encontrar. Magnitud 2, B y C. Para hacer esta operación, lo único que hacemos es absolutamente
X es igual a D sobre C, hacemos de que multiplicamos en esto y nos dan la operación que es X es igual a por C sobre B. De 3 simple inversa, igual lo sacamos de Daniel Carrión, de 2021. Resulta de comparar dos magnitudes inversamente proporcionales, donde vemos magnitud 1 y 2. Magnitud 1 se representa por A y C, y la magnitud 2 se representa por la B y la X, lo que queremos hallar. En este caso, la operación se hace de manera, como vemos, A por B y C por X. Lo que nos da que A por B es igual a C por X, y esto pasa a que X es igual a A por B sobre C, ya que anteriormente, no sé cómo está multiplicando, pasa a dividir. Entonces quedamos con esta del problema. Ahora, la regla de tres compuestos. Se plantea cuando intervienen más de dos magnitudes. Pasos. Se reconocen las magnitudes que intervienen en el problema. 2. Se disponen los datos de manera que el valor perteneciente a una misma magnitud se ubique en una misma columna y es adecuada que esté en las mismas unidades. 3. En la primera fila se colocan los datos y en la segunda fila los demás incluidos del cómputo. La primera vendría a ser supuesto y la segunda prueba. Y 4. Se resuelve usando alguno de los métodos de la regla de tres compuestos. Método de inverso, la manipulación en la cual se ubica la incógnita se compara con los demás, indicando en su parte inferior si es directamente proporcional por D y si es inversamente proporcional por I. El valor desconocido o incógnita es igual al valor que se encuentra sobre ella por las diferentes fracciones que se conforman en cada magnitud. Si es dp, directamente proporcional, se coloca, se invierte, y si es ip, se copia igual. Ejemplo, ¿qué rendimiento debe tener 6 obreros que en 16 días trabajan 9 horas diarias? Han hecho 20 metros al cubo de una obra cuya dificultad es como 3, y para hacer 4 metros al cubo de la misma obra de 5, como dificultad se empleará 8 obreros de 60% de rendimiento durante 12 días de 8 horas diarias. La resolución, primero debemos hallar las variables. En este caso son número de obreros, número de días, las horas que se trabaja por día, por eso se escribe H sobre D, obra y dificultad. Entonces colocamos los números que corresponden a cada uno, como por ejemplo el número de obreros vendría a ser 8, el número de días 12, las horas trabajadas 8 horas, obra vendría a ser 14 y dificultad 5. Ahora procedemos a leer de nuevo, ya que el número de obreros en la segunda parte sería 6, número de días 16, horas trabajadas diarias 9, obra vendría a ser 21, dificultad 3. Si se dan cuenta, podemos hallar cómo corresponde si es inversamente o directamente. Por ejemplo, como se menciona acá o se ve acá en la imagen, que se representa en que la X, que es el porcentaje que queremos descubrir, simplemente se coloca de esa manera. Entonces procedemos a resolver lo que es el X, el porcentaje, lo que queremos hallar. Entonces se escribe así: 8 sobre 6 multiplica 12 sobre 16, eso multiplica a 8 sobre 9, la multiplicación es 21 sobre 14, y multiplicamos 3 sobre 5, que eso nos da 48% en total. Método de líneas. Lo sacamos de Salvatore de 2018. 1. Se comparan las magnitudes una a una para saber si son inversamente proporcionales o directamente proporcionales. 2. Se trazan dos líneas paralelas con cantidades directamente proporcionales y una con las cantidades inversamente proporcionales. 3. Siguiendo las líneas agrupamos las cantidades multiplicándose en dos términos e igualamos esos términos. La resolución debería ser de esta manera. Vemos en la imagen el rendimiento, número de obreros, número de días, horas trabajadas sobre días, obra y dificultad son las variables.
Y esto se basa a directamente proporcional, ya que el rendimiento va de la mano con los obreros. El número de obreros directamente proporcional al número de días. Los números de días directamente proporcional a las horas trabajadas diarias. Las horas trabajadas diarias van a inversamente proporcional a la obra, y la obra va directamente proporcional a la dificultad. Por eso es que a la hora de resolver vemos que hay dos raíces que esto representa directamente proporcional, y si son en aspa, como es en este caso, es inversamente proporcional como se representa en la imagen de arriba. De esa manera hacemos que el problema se mide de esa manera: 60 por 8 por 12 por 8 por 21 y por 3 es igual a x por 6 por 16 por 9 por 14 por 5. Que todo este problema, resolviéndolo, nos da la respuesta de que x es igual a 48, a 48% de rendimiento. Métodos de signos. 1. La magnitud en la cual se ubica la incógnita se compara con las demás, indicando en su parte inferior si es directamente proporcional, que se escribe con I, y si es inversamente proporcional, que se escribe con IP. 2. En la misma fila de la incógnita se coloca un signo positivo, que lo conocemos como más, si es directamente proporcional, o si es un signo negativo, que es menos, si es inversamente proporcional. A la otra fila se colocan signos opuestos, así que pusimos, y la que acompañan a la incógnita siempre va con el signo más. 3. Finalmente agrupamos los signos positivos y los dividimos entre los signos negativos. Por eso es que, basado en el problema que estamos resolviendo, todo eso se basa en que x es igual a 60 por 8 por 12 por 8 por 21 por 3 sobre 6 por 16 por 9 por 14 por 5. Que como ya lo dijimos, la respuesta nos da 48. Ahora pasamos a la fase 2, que es planificación. Eso se basa en un recuadro del plan de trabajo del proyecto. Se divide en actividades, en cronograma de actividades de las semanas que le hemos resolvido, como los responsables. Empezando por el primero, de actividades: establecimiento de hitos, reunión por Zoom y mapa mental del proyecto, planificación de las fases, repartir trabajos y facilitar respuestas, y sintetizar respuestas de las fases. Esto se resolvió en 3 semanas, como vemos acá, tiene ASPA las 3 semanas, y el responsable de esto es el compañero Gianfranco Sofía Vega. En el punto 2, en actividades, búsqueda de soluciones, herramientas y medios, reunir los aportes, teoría, herramientas y medios, elegir la teoría, realizar las herramientas y medios tecnológicos, y reunir los aportes y crear la bibliografía. Eso igual se resolvió en 3 semanas, ya que tiene 3 aspas, los 3 puntos, y el responsable de trabajo soy yo, mi persona, Jeremy Justin Apostol. Y por último, transcripción del proyecto, escoger y crear la estructura del proyecto en Word, transcribir las ideas en Word, hacer seguimiento a los requerimientos establecidos, y planificación y lista de cotejo. Igual eso también se resolvió en las 3 semanas, ya que acá vemos en las aspas. Y el responsable de este trabajo fue mi compañera Silvana Eduardo Cristóbal Barnet. Con esto lo paso a mi compañero Cristóbal. Fase 3, decidir. Decidimos utilizar la regla de 3 compuesta y el método de inversa. Pasos: analizar la situación. Datos. Las magnitudes son rendimiento, tiempo, capacidad y altura. En la propuesta tenemos 4 kilovoltios, 1 hora y 180 metros cúbicos de capacidad y 6 metros de altura. En la propuesta tenemos X kilovoltios, 1 hora, 270 metros cúbicos y 8 metros de altura. El paso 2, comparar. Existe una relación entre las magnitudes, tiempo, capacidad y altura con respecto a la magnitud que llevan nuestra incógnita, y es que todas son directamente proporcionales. En conclusión, usaremos la regla de 3 compuesta, puesto que todas las demás magnitudes en relación son directamente proporcionales, y usaremos el método de inversa. Siguiente, por favor.
Fase 4, planteamiento del problema. La empresa Embutidos El Paraíso tiene una bomba de 4 kilovatios de rendimiento y transporta en una hora 180 metros cúbicos de agua a una altura de 6 metros. Pero necesita adquirir una bomba capaz de transportar en una hora 270 metros cúbicos de agua en una altura de 8 metros. ¿Cuál es la capacidad de rendimiento de la bomba necesaria comprar? En una hora, ahí vemos en el dibujo que un motor de 4 kilovatios puede transportar agua a 6 metros de altura con una capacidad de 180 metros cúbicos de agua. Ahí vemos las magnitudes de rendimiento, tiempo, capacidad y altura. En el supuesto tenemos 4 kilovatios en una hora, 180 metros cúbicos a 6 metros. En la pregunta, X kilovatios en una hora, 270 metros cúbicos a 8 metros de altura. Usando la regla de 3 compuesta de inversas, ponemos D al tiempo porque es directamente proporcional al rendimiento y D a la capacidad porque es directamente proporcional al rendimiento y a la altura también D que es directamente proporcional al rendimiento. Entonces ponemos como si fueran fracciones. X kilovatios sobre 4 kilovatios igual a una hora en una hora por 270 metros cúbicos sobre 180 metros cúbicos por 8 metros sobre 6 metros. Eso da que X entre sobre 4 es igual a 2 entre 6. X es igual a 4 por 2 y X es igual a 8 por 2. Respuesta a la capacidad de rendimiento de la bomba necesario comprar es de 8 kilovatios. Fase 5, controlar. Evaluamos la calidad de nuestro trabajo y tenemos una lista de cotejo para su calificación. La lista de cotejo tiene indicadores día del mes, responsables y si lo hizo o no. Reunión por Zoom y en forma anual del proyecto el día 20 de abril, llamando a Soraya Vega. Planificación de las bases e ideas de cómo sobrellevarlas. El 25 de abril, Gianfranco Soraya Vega. Repartir trabajos y solicitar las respuestas. El 28 de abril, Gianfranco Soraya Vega. Realizar los aportes, teoría, herramientas y medios. El 30 de abril, Gianfranco Soraya Vega. Elegir la teoría a realizar. El 20 de abril, Gianfranco Soraya Acosta. Jeremy Justin Acosta, sí. Escoger las herramientas y medios tecnológicos. El 25 de abril, Jeremy Acosta, sí. Sintetiza la respuesta de las bases. El 28 de abril, Jeremy y Justin Acosta, sí. Reunir los aportes y crear la metodología. El 30 de abril, Jeremy y Justin Acosta, sí. Planificación y lista de cotejos. El 20 de abril, Simona Cristóbal Barrientos y Lois. Escoger y crear la estructura del proyecto en orden. El 25 de abril, Simona Cristóbal Barrientos. Transcribir las ideas a Word. El 28 de abril, Simona Cristóbal Barrientos. Hacer seguimiento a los requerimientos establecidos. El 30 de abril, Silvano Cristóbal Barrientos Silus. La siguiente hoja, por favor. Fase 6, valorar. Silvano Cristóbal Barrientos. Me gusta cómo quedó el trabajo actualmente y creo que no le falta nada por mejorar. Considero que mi desempeño fue el esperado, ya que aporté a tiempo con dedicación y responsabilidad. Califico el desempeño de mis compañeros como el esperado y estoy satisfecho con el resultado. Yo, mi persona, Gianfranco Soraya Vega. Me encanta desarrollar el trabajo. También aprendí a hacer ese tipo de presentaciones. Siempre se puede mejorar. Me gusta bastante cómo quedó. Mi desempeño fue el esperado, aporte a tiempo y propuse mis ideas. Excelente trabajo por parte de mis compañeros. Estoy muy orgulloso del resultado. Le paso a mi compañero Jeremy. En mi caso, Jeremy y yo en esta mesa fueron 3 puntos. El primero, el proyecto está muy bien hecho. Me gusta el resultado. El segundo, cumplía a tiempo y debía resolver los problemas con empeño. Y tercero, muy bien hecho, compañeros. Realizamos el proyecto de la mejor manera.
ejecución. A mayor potencia del motor, más se podrá levantar metros cúbicos de agua y a mayor altura. Para hallar el valor que nos piden, tenemos que ordenar e identificar las relaciones de las magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Resolver problemas de regla de tres compuesta requiere pensamiento crítico para identificar y aplicar la estrategia más efectiva. Analizar las diferentes etapas del proceso de resolución ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. La siguiente hoja, por favor. Esa sería la bibliografía. Gracias. Profesor, con eso concluimos nuestro entregable de matemática. Espero que hayan comprendido nuestras partes y mucho gusto también poder acotar cada uno de mis compañeros para poder así realizar nuestro entregable. Y hemos aprendido también a cómo realizar. Hasta luego.